¿Sabéis cuál es el factor que mejor predice la calidad de vida de nuestros hijos? La autoestima. Y es un tema que nos preocupa mucho, ¿no? ¿Cuántas veces en consulta me han dicho: oh, Rafa, es que mi hija tiene la autoestima muy baja. ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo adolescente se sienta más seguro, confíe más en sí mismo, ¿no? Y por eso, mamis, papis, hacemos este podcast. ¿Cuántas veces escuchamos a amigos, a familiares, esto de no le des al niño todo porque lo vas a hacer dependiente? Y yo digo, es que como es dependiente, hay que darle todo. Bienvenidos al podcast de Rafa Guerrero. Hoy hablamos de autoestima. Yo reconozco que como me dedico a la docencia universitaria, pues tiendo a definir absolutamente todo. Pero qué importante es que, si vamos a hablar de autoestima, que sepamos exactamente qué es esto de la autoestima. Hay un pequeño problema que tenemos con la autoestima, y es que el concepto de autoestima comienza por el prefijo auto, lo cual nos puede dar una información, o podemos llegar a creer que la propia persona decide qué autoestima quiere tener, y nada más lejos de la realidad. Es decir, la autoestima depende en esencia de cómo mi madre, mi padre, mis profesores, mis figuras de referencia, cuando yo he sido pequeño, o ahora que soy pequeño, cómo han ido gestionando, ¿no? Mis éxitos, mis fracasos, qué mensajes me han ido dando, cómo me han hecho sentir. Por lo tanto, cuando hablamos de autoestima, cuidado, porque el control se nos escapa. Se nos escapa. ¿El objetivo cuál es? Pues tener una autoestima óptima. No consiste en tener cuanta más autoestima mejor. Cuidado, no nos vayamos a los extremos. El objetivo es que tengamos una autoestima suficiente. Suficiente. A eso lo llamo yo, ¿no? La autoestima óptima. Porque de lo que se trata es de que nuestros hijos sepan qué cosas se les da bien y qué cosas se les da mal. Y qué cosas se les da regular. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué habilidades tienen? Y por otro lado, la otra cara de la moneda consiste en saber qué cosas no se nos dan tan bien. Y creo que tan importante es saber lo que se nos da bien como lo que se nos da mal. Se trata de que la autoestima no sea cuanta más autoestima mejor, sino que esa autoestima óptima de la que hablábamos antes, que es como si nos ponemos delante de un espejo y lo que queremos es que el espejo nos diga la verdad, o una verdad lo más ajustada posible, que no sea como esos espejos, ¿no? que nos deforman el cuerpo. No, yo lo que quiero es que me refleje lo que en realidad hay, que nos diga ese espejo, que nos diga de qué somos capaces y de qué no somos capaces, qué se nos da bien y qué otras actividades o qué otras habilidades requieren que nos esforcemos al máximo para obtener un rendimiento mínimo, ¿no? Claro, nuestros niños, nuestros adolescentes, necesitan que les narcisicemos. Esto quiere decir que sean vistos, que sean reconocidos, que les prestemos atención. Y está muy bien narcisizar. El problema está en narcisizar en exceso. Esto les va a generar a nuestros hijos una autoestima falsa, una autoestima que no es real. Ese mensaje, ¿no? que escucho tantas veces de: hija mía, hijo mío, tú eres capaz de absolutamente todo en esta vida. Lo que te plantees, el objetivo que tú te plantees, lo vas a conseguir. Perdonad, pero esto no es cierto. No podemos dar estos mensajes a nuestros hijos, porque nuestros hijos no van a conseguir todo lo que ellos se planteen, ¿no? La autoestima no es innata, no es «ay, qué mala suerte que mi hijo, el pequeño, ha salido con una autoestima muy baja», o «qué buena suerte que he tenido, ¿no? que tiene una autoestima fantástica u óptima». No, la autoestima se aprende, y se aprende en la relación, se aprende en el vínculo, se aprende en la manera que tenemos de manejar las distintas situaciones y contingencias los adultos que estamos alrededor de nuestros hijos. Por lo tanto, no solamente es que se pueda, sino que se debe trabajar. A veces también me preguntáis si existe una relación entre el estilo de apego y la autoestima. Y desde luego que lo hay, ¿no? Ya decía John Bowlby, padre de la teoría del apego, que la autoestima depende en gran medida de la calidad o del tipo de apego que tengamos, ¿no? Es decir, de padres con un apego seguro, hijos con un apego seguro y con una autoestima sana, una autoestima óptima, y papás
o entornos con apegos inseguros, más probablemente van a tener una autoestima baja, ¿no? Los papás con un apego seguro son personas que están disponibles, que son responsivas, que dan respuesta a las necesidades de sus hijos, y esto va a generar un apego seguro en sus hijos, porque les va a mandar el mensaje, tanto explícito como implícito, de que son personas válidas, de que son dignas de ser queridas y merecen, por supuesto, nuestra atención, nuestro cariño, nuestro tiempo, ¿no? Ya sabemos que existen 4 tipos de necesidades. Por un lado estarían las fisiológicas, luego estarían las emocionales, las sociales y las cognitivas. Y nosotros, como figuras de referencia, como mamás, como papás, como profesores, lo que tenemos que hacer es tratar de cubrir de manera suficiente, no llevándolo al exceso, de manera suficiente cada una de estas 4 necesidades. Ahora bien, en este podcast que estamos hablando de la autoestima, os podréis imaginar que la autoestima cabe o la metemos dentro de lo que son las necesidades afectivas, ¿no? De las necesidades emocionales. Yo siempre digo que si el día de mañana queremos que nuestros hijos sean personas con una autoestima suficientemente buena, puedo repetir, cuidado con esa autoestima falsa de que yo soy capaz de todo, ¿no? Y que me voy creyendo que puedo hasta incluso volar, ¿no? Cuidado con esto. Si queremos que nuestros hijos el día de mañana sean personas con una autoestima sana, equilibrada, óptima, se tienen que sentir seguros, pero para que se sientan seguros, previamente, lo que nosotros como adultos hemos tenido que hacer es protegerles. Por lo tanto, la protección genera seguridad en el menor y la seguridad se va a convertir en muchas cosas, entre ellas, esa autoestima sana. Por lo contrario, mamás y papás negligentes que no protegen, más bien que desprotegen, o que hasta incluso voy a ir más allá, que maltratan, que abusan, es decir, que no cubren con las necesidades básicas y que no siguen no siguen los buenos tratos, van a generar esa inseguridad en sus hijos y por lo tanto va a ser imposible, repito, va a ser imposible que tengan una autoestima suficientemente buena. El requisito, como decíamos antes, son los buenos tratos. Que seamos capaces de estar disponibles, que seamos capaces de acceder, ¿no? de estar accesibles para nuestros hijos, que sintonicemos y conectemos con sus necesidades y que demos respuesta a sus necesidades. ¿Qué necesita mi hijo? ¿Necesita que le preste atención? Pues vamos a prestarle atención. ¿Qué necesita mi hijo? Que le ponga un límite. Ponle un límite. ¿Qué necesita tu hijo? Que le protejas. Protégele. ¿Y qué necesita mi hija? Pues que le fomente la autonomía. Adelante. Fomenta ese carácter investigador y el que pueda hacer las cosas por sí misma, ¿no? Los niños necesitan que sus padres se vinculen de una manera estable con ellos. ¿Para qué? Para generarles esa sensación de tranquilidad, de calma, de protección, de estoy en un entorno y estoy con unas personas que se hacen cargo de mí. También necesitan unos padres que les acepten de manera incondicional. Incondicional es sin condicionantes. Y caemos muchas veces en este error. Si haces los deberes, luego jugaré contigo. Si te portas bien en el colegio, luego te compro unos cromos. Si te comes toda la cena, luego ves unos dibujos. Constantemente estamos dando haciendo esos chantajes, ¿no? Y también nuestros niños necesitan sentirse importantes para nosotros. Necesitan que cubramos su necesidad de ser vistos. A veces también nos preguntáis, ¿no? La vergüenza, ¿no? La vergüenza yo siempre digo que la vergüenza es una sucursal del miedo y muchas veces la vergüenza está asociada a una baja autoestima, ¿no? A una autoestima no suficientemente buena. Así que esto no quiere decir, ¿no? que la vergüenza sea negativa, ni muchísimo menos, pero niños que son muy tímidos, niños que son muy inhibidos, que sienten mucha vergüenza en muchos contextos, no digo en situaciones concretas y puntuales, que ahí, bendito sea, ¿no? Que de vez en cuando sintamos vergüenza, pero si es un patrón habitual de mucha vergüenza en muchos contextos, posiblemente es una hipótesis, habrá que ver cada uno de los casos, tenga que ver con la autoestima, ¿no? Una autoestima muy baja que me hace sentirme incapaz, que me hace sentirme no digno de ser querido y que me hace creer que no lo voy a hacer bien,
que los demás lo hacen mucho mejor de cómo lo hago yo, ¿no? Bueno, antes de entrar en una serie de pautas o de tips, ¿no?, como se dice ahora, para fomentar la autoestima en nuestros hijos, os voy a plantear una metáfora, un ejemplo para que podamos entender bien que cuando hablamos de autoestima no hablamos de cuanta más autoestima mejor. Cuidado, que a veces se nos va un poco, ¿no?, la pinza y nos vamos a los extremos de cuanto más o más es mejor, ¿no? Imaginaos, os voy a poner la metáfora de la piscina. En el momento del nacimiento, el chiquitín, el neonato, tiene, metafóricamente hablando, una piscina que está vacía. Claro, os pregunto, ¿vosotras os tiraríais de cabeza a la piscina vacía? Pues no, nadie se tiraría así. Y es que esta piscina, que está muy bien preparada, pero que está vacía, simboliza la nula autoestima que tiene un neonato. ¿Qué autoestima va a tener un neonato? Pues ninguna. Ninguna, porque aún no ha habido relaciones, porque aún no ha habido vínculos, porque aún no ha habido conexión, porque aún no ha habido experiencias, prácticamente. Por lo tanto, la autoestima está vacía. Esto es normal. Que la piscina de nuestro neonato, de nuestro bebé, esté vacía es normal. Vamos a ir viendo distintas, vamos a ir experimentando, ¿no?, distintas actividades, distintas sensaciones y distintas cosas que nos van a ir permitiendo a mamá y a papá poder decodificar todo esto, ¿no? Entonces, la experiencia, la validación emocional por parte de mamá y de papá, el acompañamiento, como dice Daniel Siegel, la presencia, ¿no?, la presencia de mamá y de papá, todo eso es lo que va a ir permitiendo que poquito a poco esa piscina, que desde el momento del nacimiento estaba vacía, en el momento del nacimiento estaba vacía, que poquito a poco se vaya rellenando. Ahora, no nos vayamos a los extremos. Cuidado con que la piscina no solamente se llene, sino que empiece a desbordar el agua. Si se sale ese agua, la vamos a liar. Claro, va a empezar a inundar el césped, va a empezar a inundar las sombrillas donde tomamos el sol. Bueno, se va a montar ahí una terrorífica, ¿no? Cuidado con esto, ¿no? Eso quiere decir que hemos narcisizado en exceso a nuestros hijos, que les hemos dicho que son capaces de todo, que les hemos dicho a todo que lo están haciendo fenomenal, cuando no todo lo hacen fenomenal. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, igual que nosotros, no somos perfectos. Con lo cual, la autoestima óptima, la autoestima sana, consiste en decirle a nuestros hijos, consiste en ejercer de espejos. Es que mamá y papá ejercemos de espejos, ¿no? Entonces consiste en decirle muy bien cuando las cosas las hacen bien y consiste en decirles, pues esto no está bien, o esto está mal, o esto me ha hecho sentir de esta manera, cuando no hacen las cosas bien, ¿no? También creo que es importante, ¿no?, que sepamos que, aunque los primeros meses y primeros años la respuesta tiene que venir de parte de mamá y de papá, ¿no? Es decir, tenemos que decodificar y tenemos que decir cómo lo están haciendo. Eso es educar, eso es criar. Creo que a medida que van siendo un poquito más mayores, a partir de los medio, 3, 4, que no siempre la narrativa o que no siempre la explicación venga desde fuera, que no siempre sea un qué orgulloso está papá de ti, sino que les preguntemos ¿cómo te sientes al haber hecho esto? ¿Cómo te sientes al haber compartido los juguetes con tu hermana? ¿Cómo te sientes al haber obtenido esta nota en el cole, ¿no? Que no siempre estén esperando, digamos, un feedback, ¿no?, o una respuesta o un comentario por nuestra parte, sino que ellos también aprendan a conectar consigo mismos y que vean cómo realmente se siente, ¿no? Volviendo a la metáfora de la piscina, cuando se desborda, cuando hay demasiada agua, cuando nos hemos pasado de agua, cuando hemos narcisizado en exceso, ese agua que sobra no nos permite ver nítidamente, no nos permite vernos en ese espejo del que hablábamos antes, que nos demuestra una imagen real, no distorsionada. Entramos en caos completamente. Entonces, claro, podríamos decir, ¿no?, que un niño, ¿el objetivo cuál es? El objetivo sería, la autoestima sana sería una piscina que tiene el agua suficiente, es decir, donde te puedas tirar de cabeza, donde puedes tirar bomba, que a los niños les gusta mucho tirarse bombas, pero que el agua no se desborde. Claro, si tenemos un niño con una autoestima baja, en este ejemplo, ¿no?, en esta metáfora de la piscina, nos encontraremos con una piscina que quizá tenga algo de agua, pero muy poca agua, y que se va a tirar y que se va a hacer daño, porque la autoestima baja te hace mucho daño, te hace sufrir mucho, ¿no? Y entonces cuando un niño, cuando un adolescente tiene la autoestima baja, va a tender a rellenar
ese agua que le falta para llegar al mínimo de dos maneras. Lo puede rellenar de manera adaptativa, y esto quiere decir que hemos tenido mucha suerte porque ha habido alguien que puede ser una profesora, que puede ser un amigo de la familia, que puede ser un tío, alguien que lo que hace es ejercer de esa figura que compensa lo que mamá y papá no es que no hayan querido, sino que no han podido hacer, que no han podido dar ese empoderamiento, ¿no? Y esa confianza en sí mismo y decirle lo que hacen bien y lo que hacen mal. O también esa baja autoestima se puede, digamos, rellenar de una manera desadaptativa. Y aquí me refiero, por ejemplo, en la etapa adolescente a las adicciones, ¿no? Cualquier adicción de la que estéis pensando, adicción al alcohol, adicción al tabaco, adicción a cualquier droga, adicción a dispositivos tecnológicos, adicción a las compras, redes sociales, a los me gusta, los retweets, lo que queráis, la adicción, la dependencia que queráis, va a ser una manera, digamos, lo más adaptativa posible, o lo más adaptativa que tiene en sus manos este adolescente para tener una autoestima, aunque sea durante un tiempo suficiente, ¿no? Que luego, desde luego, se va a desvanecer. Pero por eso es una manera desadaptativa, ¿no? de alcanzar esa autoestima. Es una falsa autoestima. Y bueno, ya para ir acabando, vamos a hablar de algunas claves, algunas ideas que podemos poner en marcha en nuestros hijos para fomentar, para potenciar su autoestima. Bueno, en primer lugar, debemos confiar en nuestros hijos, debemos empoderarles. Ojo, empoderar no consiste en taparse los ojos y decir que mi hijo es capaz de todo en la vida. Ya hemos dicho antes que no. Tu hijo es capaz de unas cosas y de otras no. Y otras están en proceso. Igual que cualquiera de nosotros podemos conseguir unas cosas y otras no. Empoderar consiste en aquellas tareas, aquellas actividades, aquellas cosas que puedan hacer vuestros hijos, confiar en ellos. Y en aquellas donde haya un peligro, haya un riesgo, hasta incluso haya un riesgo de pasarlo realmente mal, pues no les vamos a dejar solos. Les vamos a ayudar, les vamos a acompañar, o hasta incluso si no es obligatorio que lo hagan, no les vamos a obligar a que lo lleven a cabo, ¿no? Eso es empoderar, es confiar en ellos, pero porque realmente confiamos en ellos, ¿sí? Que entendamos que nuestros hijos, los más pequeños y los más mayores, los adolescentes, que necesitan probarse, necesitan medirse, necesitan romper con su zona de confort y necesitan hacer las cosas por sí mismos. Los niños pequeños se ve muy fácilmente, ¿no? Mamá, yo solito. Papá, yo lo hago, ¿no? Constantemente nos están diciendo que quieren hacer las cosas por ellos mismos y quieren ver qué tal lo hacen. Si lo hacen bien, se lo diremos, y si lo hacen mal, también se lo diremos. Estamos en ello, no pasa nada por hacer las cosas mal, no pasa nada por no tener a día de hoy con 2 años fuerza suficiente para levantar una sandía, no pasa nada. Ya llegará el momento en que tengas fuerza, ¿no? Adaptémonos a los ritmos de los niños. Como bien decía María Montessori, sigue al niño. Que el niño sea el que marque el ritmo, que el niño sea el que va marcando esos hitos del desarrollo que va consiguiendo. Que no le silenciemos. Que jamás entremos en esa dinámica, ¿no? Que tenemos tan arraigada socialmente de no permitirles hablar, de que son menos de lo que somos nosotros, son uno más de nuestra familia. Y requieren, ¿no? de esa importancia y de otorgarles la palabra y de que puedan decidir, evidentemente no en todo, ¿no? Y en todas las circunstancias, pero no silenciarles. Si algo les ha perjudicado, si algo les ha preocupado, o sienten miedo, o sienten rabia, el mecanismo o la manera de poder acoger todo esto no es mediante el silencio, ni muchísimo menos, ¿no? Es permitirles que hablen, el no silenciarlos. Una situación estresante se va a convertir en traumática si se silencia, pero si se valida y se permite hablar de ello, hablar sobre ello, pensar sobre ello, es muy probable que no se convierta en situación traumática. Nuestros niños constantemente nos están diciendo, papá, mira lo que hago. Claro, quieren nuestra atención. Necesitan sentirse importantes, la necesidad de ser visto. Esto es fundamental. Y para saber un poco en qué punto están en cada una de las actividades o de las tareas que hacen, llevan a cabo preguntas de autocomprobación. Papá, ¿verdad que? ¿No? ¿Verdad que se me da muy bien el dibujo? Mamá, ¿verdad que juego muy bien al fútbol? ¿A que lo estoy haciendo muy bien?
Papá, que estoy poniendo muy bien la mesa. Mamá, que corto muy bien las judías. Es decir, constantemente nos están pidiendo ese feedback, esa respuesta de ¿qué tal lo hago? Y eso es autoestima. Decirte que lo haces fenomenal en aquello que lo haces fenomenal, decirte que, bueno, te estás esforzando mucho, pero por ahora no estamos consiguiendo el objetivo en aquellas tareas que están en proceso. Y bueno, hijo mío, pues si se te da mal el dibujo, pues se te da mal el dibujo. Y si no se te da bien el fútbol, pues no se te da bien el fútbol. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? No tienes que ser un futbolista, ¿no? Es decir, consiste en ejercer de espejos, pero espejos no distorsionados, como decíamos antes. Evitemos la sobreprotección. Seamos capaces de dejar a un lado nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras expectativas, nuestros fracasos como padres y como personas, que no se los traslademos a nuestros niños, que evitemos esa sobreprotección, porque ya sabéis, la sobreprotección lo que hace es disminuir, ¿no? o rebajar esa autoestima. Porque el mensaje que me estás dando con esa sobreprotección es que no soy capaz de llevar a cabo determinada tarea, de que no soy digno de ser querido, etcétera, etcétera. En cambio, si nos centramos en la protección suficiente, estamos fomentando esa autoestima sana. Por tanto, evitemos la sobreprotección, evitemos desde luego la negligencia, el no proteger a nuestros hijos. En ambos casos hablamos de una autoestima baja, convertir en una autoestima aparentemente alta, ¿no? Pero es una autoestima falsa, y lo que hay que hacer es proteger a nuestros niños, proteger a nuestros adolescentes, proteger a la infancia. Decíamos, ¿no? El reforzar y decir lo bien que hacen lo que hacen, pero señalar también sus limitaciones. No son capaces de absolutamente todo. El error es parte del aprendizaje. Qué importante es que cuando un niño está aprendiendo a montar en bici, cuando un niño está aprendiendo a escribir, cuando un niño está aprendiendo a cortar las judías, da igual la tarea que sea, que entendamos que se va a caer de la bici, que entendamos que se puede cortar y que se va a cortar con el cuchillo, cortando las judías. Y que esto es parte del aprendizaje y que nos llevaremos sustos, pero que trataremos de gestionarlos y regularlos y entender que, bueno, pues que el hecho de que te hayas cortado con el cuchillo va a hacer que la siguiente tengas más cuidado, y yo estaré ahí para apoyarte y no para decirte que eres un torpe y que es la última vez que cortas judías conmigo, ¿no? El error es parte del aprendizaje. Luego, el poder del todavía, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros hijos se vienen abajo, intentan hacer algo y te dicen, ¡jo, papá, es que no puedo! En ese momento tenemos que intervenir de manera inmediata y tenemos que decir, todavía. Todavía. Porque es muy probable que esto que tú quieres hacer ahora, que lo estás intentando con todo tu esfuerzo, con todo tu ahínco, le estás poniendo mucho interés, pero que a día de hoy, por el motivo X, no eres capaz de conseguirlo, es muy probable que el día de mañana yo te pueda decir todavía. Claro, si mi hijo me dice, ¡jo, papá, es que no soy capaz de volar! Yo no le puedo decir todavía, porque no es algo que esté en el esquema, ¿no? Pero lo que sí que está en el esquema, lo que sí que está en el guión, hay que decirles el todavía. Ahora mismo no tenemos la suficiente experiencia, ahora mismo no tenemos la suficiente fuerza, ahora mismo no tenemos la suficiente paciencia, lo que sea. Pero no eres capaz de hacerlo ahora, pero seguramente, con esfuerzo, con sacrificio, lo conseguirás. El poder del todavía, ¿no? Carol Dweck, que es una excelente psicóloga, siempre nos recuerda y siempre nos dice que es mucho mejor para la autoestima del niño, es mucho mejor para, pues para la personalidad de nuestros hijos, que reforcemos, que señalemos su esfuerzo y su sacrificio y no tanto sus capacidades. Ante una tarea que han llevado a cabo excelente nuestros hijos, es mejor decirle, ¡wow! ¿Cuánto te has esforzado? ¿Cuánto has luchado? ¡Qué perseverante! ¿Cuánto sacrificio y cuánta voluntad en esta tarea? Te felicito por el esfuerzo. Antes que decirle, claro, es que como eres tan inteligente, por eso se te ha dado tan bien, ¿no? Y como decía Lev Vygotsky, de la escuela soviética, ubiquemos a nuestros hijos, y esto los profes se lo saben muy bien, porque ya han pasado por eso, no han pasado por magisterio, y en magisterio os metemos mucha caña, ¿no? con Vygotsky. Ubiquemos a nuestros niños en la zona de desarrollo próximo. ¿Eso qué es? Pues que ubiquemos al niño en un rango de acción donde quede por debajo lo que son capaces de hacer. Es decir, no consiste en ofrecerle al niño una tarea. Una tarea no va a ser motivante ni atractiva para un niño si
ya la saben hacer, la tienen automatizada, es decir, eso no tiene ningún tipo de atractivo. Pero tampoco consiste en ponerles una tarea que hoy en día no sean capaces de conseguir. Por lo tanto, vamos a ponerles tareas, retos, ¿no? Y a los niños les encantan los retos, ¿no? Venga, te pongo un reto. Ponerles retos, ponerles objetivos que estén un poquito por encima de lo que ya son capaces hoy de hacer. Con lo cual, para conseguir ese reto seguramente necesiten varios ensayos y necesitan perseverancia, esfuerzo y sacrificio. Como suelo contar, no consiste en que un niño de 5 años le eche una carrera a un caracol porque eso está chupado, pero tampoco consiste en le eche una carrera a Usain Bolt, porque eso es imposible ganarle, ¿no? Entonces, zona de desarrollo próximo. Eso, si les ponemos esos objetivos que son alcanzables, pero son alcanzables en base a esfuerzo y a sacrificio, los conseguirán en el ensayo X, cuando sea, cuando corresponda, con vuestro apoyo y con vuestra ayuda, y va a ser súper positivo para su autoestima. Van a sentir ese esfuerzo, van a sentir esa lucha y van a sentir ese orgullo por haber conseguido algo que suponía un reto. Y con esto acabamos el podcast de hoy, hablando de autoestima y deseando que os haya gustado, que os haya servido y que nos pueda servir para ser mejores padres, mejores madres y mejores profesores. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Rafa Guerrero. Muchas gracias, un abrazo.